Los hombres, al final. Primera parte. Recientemente, en el 9º Congreso sobre la Violencia contra las Mujeres celebrado en Sevilla, de forma claramente sexista y discriminatoria, la ponente Yolanda Domínguez ha pedido a los hombres asistentes que, en base a su sexo y si se consideran feministas, pasasen a sentarse todos al fondo de la sala. Cuando un asistente ha protestado por este hecho, Yolanda Domínguez le ha replicado: "No sabes lo que es el feminismo, punto". Incluso el sociólogo Eric Pescador ha sentenciado con una demagogia evidente: no puede haber bandos intermedios. O estás a favor de la igualdad o estás a favor de la violencia, tratando de culpabilizar injustamente a los hombres que no obedecían esta petición improcedente. Finalmente el hombre se ha sentado al fondo del auditorio, cediendo a este ejercicio de clara misandría y manipulación. Incluso se llegó a justificar esta segregación humillante contra los hombres, argumentando que las mujeres necesitaban empatía. Pero que los hombres se sienten en posiciones aleatorias entre los asientos de un salón de actos no representa falta de empatía ninguna, ni muchísimo menos. La mala acción contra los hombres se justificaba con excusas torticeras. Ver nota 1. Ciertamente, a pesar de que las hembristas y los hombres aliados de las mismas demuestran una inhumana falta de empatía con las muchas discriminaciones y desigualdades que padecemos los hombres, mientras subrayan al máximo las que sufren las mujeres, debemos resistirnos a que nos marginen en la lucha por la igualdad. Este es el propósito del adoctrinamiento feminista de género en que vivimos, fruto de un embrismo politizado que de igualitario tiene bien poco. Por ejemplo, hacer huelgas solo para mujeres con un 95% de accidentabilidad laboral mortal masculina representa todo un vergonzoso hito histórico del sexismo feminista. Igual que consagrar a la mujer como un tema político, constantemente, a partir de estadísticas e informes realizados con perspectiva ideológica y por miembros de esta misma ideología, que a continuación recibirán también la potestad de valorar los resultados y posibles defectos de las medidas que aplican, para reivindicar finalmente a partir de este discurso unilateral y repleto de arbitrariedades solo a favor del sexo femenino y encontrar, ¿cómo podría ser de otra manera?, solo bondades en sus medidas, a pesar de los muchos detractores que alzan cada día más la voz en su contra. Por eso presionarnos a los hombres para que nos coloquemos en segundo lugar es mucho más que un símbolo. Es disminuirnos al pedirnos que nos convirtamos en cómplices activos de nuestra propia discriminación, tras anularnos frente al ultrafeminismo, que reclama mujeres empoderadas y de gran conciencia reivindicativa, aunque estas demandas partan de una doctrina falaz y sexista. Pero precisamente por eso quieren hombres obedientes, anulados y sumisos. Hombres que callen, que no se conciencien, organicen ni defiendan de los abusos y la parcialidad que está desarrollándose en su contra. Contrariamente a lo que opina Yolanda Domínguez, muchos sí entendemos lo que es el feminismo actual. El feminismo actual es desigualdad y punto. Bien y bravo por los que contestaron y por los que no se levantaron. Hicieron lo correcto al plantar cara a la ya mil veces rebatida y demostrada estafa y tiranía violeta. Son un ejemplo a seguir porque gestos como estos tambalean el gigantesco castillo de naipes políticamente correcto en que se ha convertido el movimiento feminista. De hecho, la frase de Eric Pescador, tan maniquea y definitiva como es, en realidad a quienes pone en el peor lugar es a las feministas de género y sus afines. Hace falta sentirse muy dueño del discurso oficial para argumentar de un modo tan torpe, tan abierto a una réplica eficiente que exponga los fallos del propio bando. Podría decirse que gracias a opiniones como las de Eric Pescador el generismo no necesita enemigos. Ciertamente, al afirmar, aquí no caben medias tintas o estás a favor de la igualdad o estás a favor de la violencia, nos ha brindado con gran incoherencia por su parte una ocasión de oro para replicarle rotundamente que es el generismo quien más defiende y plantea la anti-igualdad desde el minuto cero. En consecuencia y según la premisa de uno de sus demagógicos defensores, el feminismo de género estaría defendiendo la violencia desde el minuto cero. Puede demostrarse fácilmente que el feminismo actual es anti-igualdad, y lo voy a hacer a continuación, para contrarrestar por enésima vez la machacona propaganda hembrista junto con su defectuoso ideario. Por ejemplo, para exagerar el maltrato que sufren las mujeres a manos de los hombres y poder culparlos de forma desproporcionada, el entramado de género ha usado estadísticas unilaterales a nivel nacional y europeo, que marginan y discriminan a los varones desde su mismo cuestionario, ya que solo preguntan a las mujeres sobre el grado de abuso que sufren en la pareja, y consideran como malos tratos técnicos situaciones triviales o de mala educación que pueden surgir fácilmente como resultado de la mera convivencia.
Con estos estudios tendenciosos, que nacen obligatoriamente de una visión negativa con los hombres, es normal que los ratios de malos tratos sufridos por las mujeres se disparen hasta niveles altísimos, al igual que la aparente culpabilidad de los hombres. Pero son estudios que no han sido diseñados para calcular el grado de violencia recibida o ejercida por ambos sexos, por lo tanto no permiten conocer el verdadero nivel de violencia en la pareja. Así estos estudios perjudican al conjunto de la sociedad al condenarnos a la ignorancia sobre este dato primordial. Es más, si se invirtiese la situación, las que quedarían de maltratadoras habituales serían las mujeres, inevitablemente, ya que estas estadísticas han sido diseñadas para culpar de una forma inmensa. Por eso el feminismo radical las aplica solo a los hombres. Para satisfacer la necesidad de averiguar honestamente la situación de maltrato, habrá que indagar sobre el abuso padecido y ejercido por ambos sexos tanto en las parejas homosexuales como heterosexuales. Y ya se ha hecho. Desde los años 70. Y los resultados contradicen definitivamente los datos anteriores tan tendenciosamente recopilados por las feministas de género. Sí, estos informes existen desde hace ya varias décadas, pero son sistemáticamente ignorados por los expertos de género, que prefieren guiarse por sus encuestas científicas y mal hechas salvo para un propósito, dar pábulo al mito del hombre malo, fundamental para impulsar un modelo de sociedad cada día más sexista con el sexo masculino. Hace ya mucho que se ha desmontado, al menos en los países occidentales y tanto en las parejas heterosexuales como en las homosexuales, el dogma de género que establece que la mujer es mucho más maltratada que el hombre en la relación de pareja, y que este es el mayor maltratador debido a su machismo o afán de dominar, anular o controlar a la mujer como si ésta fuese un mero objeto de su posesión. A la inversa también se ha desmontado el dogma de que el maltrato sufrido por los hombres sea insignificante, que el maltrato ejercido por las mujeres no merezca ser tomado en consideración por poco frecuente, o que las mujeres maltratadoras o el número de varones maltratados representen cantidades demasiado ínfimas como para que valga la pena considerarlas. Podemos afirmar con respaldo suficiente para contradecir al generismo que los ratios de maltrato sufridos y ejercidos por ambos sexos son muy similares, al igual que los predictores y motivadores principales de estos abusos. Esto no nos lo dirán las feministas de género, ya que destruiría rápidamente una buena parte de su campaña política y auge en el poder. Pero la evidencia científica existente es abrumadora. Conviene que profundicemos en el tema para divulgarlo más y mejor. Estas nociones comenzó a plantearlas en la década de los 70 el sociólogo estadounidense Murray Straus, y el periplo de este experto resume bastante bien el estancamiento en que nos encontramos en este tema por efecto del ultrafeminismo. Murray Straus fue uno de los pioneros en los estudios de la violencia en la pareja y en sus primeros trabajos realizó informes unilaterales, centrados en preguntar exclusivamente a las mujeres sobre los malos tratos que recibían, partiendo de la idea preconcebida y muy extendida en la sociedad por el feminismo de que la mujer era la principal víctima de este tipo de maltrato. Como dijimos antes, estos estudios tan parciales tenían que dar ratios elevadísimos de maltrato a la mujer, y culpar por maltratadores de forma mayoritaria a los hombres, además de ocultar tanto la presencia de mujeres maltratadoras, que debiesen ser tratadas o sancionadas, como la de hombres víctimas de abusos a los que proteger o apoyar a la hora de escapar de su situación. A pesar de las lagunas que son fáciles de detectar en estos primeros informes, Murray Straus fue muy reconocido por los mismos. Las propias feministas aplaudieron su trabajo y se le consideró un gran experto en cuestiones de violencia doméstica. Entonces Murray Straus decidió realizar un nuevo estudio sobre violencia en la pareja, pero esta vez considerándola en los dos sentidos, o bidireccional, para ampliar su visión sobre este tema. Los resultados que obtuvo le sorprendieron tanto que desde entonces ha pasado una gran parte de su vida intentando corregir ante la opinión pública las conclusiones de sus primeros estudios. Cuando se valoraba la violencia en la pareja de forma bidireccional, esta resultaba ser simétrica. Las tasas de maltrato físico y psicológico padecidas por los dos sexos eran similares. Podría pensarse que las nuevas conclusiones de un experto prestigioso tendrían peso. No fue así. El propio Murray Straus declaraba en un artículo lo siguiente: mis primeros trabajos sobre violencia de pareja se centraron en la alta prevalencia de este tipo de violencia y la relación de dominio masculino que determinaba la violencia contra las mujeres. Estos trabajos se citaron con aprobación en casi todas partes, especialmente en los círculos feministas, y fui invitado a numerosos programas de radio y televisión. En 1976 se me habría considerado inmediatamente como uno de los principales investigadores feministas sobre violencia intrafamiliar.
Pero, tras la publicación de nuevos trabajos en los que demostré con datos que la violencia de pareja era ejercida simétricamente por hombres y mujeres y, peor aún, mi insistencia en que para acabar con la violencia contra las mujeres era necesario tomar medidas de prevención y tratamiento de la violencia ejercida por las mujeres, fui apartado de la comunión feminista. Lo cual ha sido doloroso, porque, entonces como ahora, me considero un feminista en el sentido académico del término, aunque no en el sentido del activismo político. A mis 81 años, sigo navegando contracorriente. Comentario de Murray A. Strauss, extraído del artículo Booking the Tide in Family Violence Research. Publicado en Trauma, Violence y Abuse, volumen 9 número 4, octubre de 2008, páginas 191-213. Posteriormente el informe Dunedin llegó a las mismas conclusiones que Murray Strauss. Una de las responsables del mismo realizaba las siguientes declaraciones en un documental sobre la violencia en la pareja. Hicimos preguntas como ¿has pegado a tu pareja? ¿Has empujado a tu pareja hasta tirarla al suelo? ¿Has usado un cuchillo contra tu pareja? Y pensé, estamos perdiendo el tiempo haciendo estas preguntas a las chicas, pero ellas contestaron sí a esas preguntas en igual número que los chicos. Las chicas pensaban que no pasaba nada por pegar a su pareja, que a nadie le importaría. Pensaban que sus padres no lo desaprobarían, que la policía no vendría si alguien la llamaba y no creían que le harían daño a nadie, pero los comportamientos eran los mismos. Cuando salieron estas conclusiones por primera vez, fueron rechazadas de plano por la mayoría de las criminólogas feministas, así que tuvimos muchas dificultades para publicar esos artículos. Incluso después de publicados nunca nos invitaron a presentar los resultados en ninguna conferencia. Fue una de las partes de la investigación más difícil de hacer pública. A tenor de estos hallazgos, Richard Poulton, director del proyecto Dunedin, reconocía lo siguiente en ese mismo documental. Provocó un gran revuelo sin duda. Hay personas que siguen sin creerlo. Creen que los hombres perpetran la inmensa mayoría de la violencia y que las mujeres, si acaso, se están defendiendo si ejercen un comportamiento violento. Eso no es lo que dicen nuestros datos. Primer link, a las declaraciones de los expertos del informe Dunedin. Curiosa conducta la de las criminólogas feministas. No facilitar la divulgación de un informe bien hecho y veraz cuyo principal fallo era no haber limitado su campo de análisis a los prejuicios de su ideología. Curioso el interés de las expertas feministas por erradicar los malos tratos, cuando no son capaces de reconocer ni siquiera la magnitud y características reales de los mismos, e incluso dificultan de un modo tan arrogante como peligroso para el conjunto de la sociedad la difusión del trabajo de expertos mucho más rigurosos que ellas. Mal avanzaremos en la lucha contra la violencia que se sufre en todo tipo de pareja mientras personas tan tendenciosas como estas la dirijan según sus dogmas tan cerrados como errados. En el año 2013 un informe más potente que los anteriores, realizado durante 3 años con la cooperación de 42 académicos y 20 universidades, compendio de más de 1700 estudios sobre este tema, de título Proyecto sobre el estado del conocimiento del abuso en pareja o PASC por sus siglas inglesas, corroboraba las conclusiones de Murray Strauss y el informe Dunedin. Y aunque el PASC es uno de los trabajos más amplios, objetivos y bien desarrollados para comprender cómo es realmente la violencia en la pareja, prácticamente no ha sido tenido en cuenta por las feministas de género españolas. Esas que hacen congresos en las que se pide a los hombres que se coloquen al final de la sala, en la peor y última posición de todas, a pesar de las elevadas tasas de maltrato doméstico que ellos también soportan y las durísimas leyes de género que se les imponen para criminalizarlos y sancionarlos de un modo draconiano por su sexo masculino. Pero resulta lógico que las feministas radicales eludan divulgar el informe PASC porque desmontó los mitos de género de forma aún más contundente si cabe. Sus principales conclusiones fueron: excepto en lo referente a la coacción sexual, hombres y mujeres perpetran abusos físicos y no físicos en porcentajes similares, la mayor parte de la violencia doméstica es mutua, las mujeres son tan controladoras como los hombres, la violencia doméstica de hombres y mujeres está correlacionada con los mismos factores de riesgo y sus motivaciones son similares en ambos casos. Segundo link a las conclusiones del informe PASC. En el siguiente artículo en inglés referido al tema del que se adjunta un párrafo traducido al castellano, John Hamel, director del proyecto PASC, añade. Hamel argumenta también que los hombres no son únicamente arrestados de un modo desproporcionado en los casos de violencia doméstica, sino que en ocasiones son detenidos por razones arbitrarias, citando, por ejemplo, que la policía frecuentemente arresta al implicado más grande y fuerte en casos en los que no está claro quién ha sido el perpetrador.
Estas medidas no son solo ineficientes, sino que además violan los derechos civiles de las personas. Hamel concluye. La gente relacionada con el campo de la violencia doméstica afirma que lo importante son las víctimas. Bien, la víctima no es siempre la persona golpeada, en algunas ocasiones también lo es la que ha sido detenida. Tercer link a las declaraciones de John Hamel. Si además está constatado que en las parejas lésbicas, gays o heterosexuales las tasas de maltrato físico y psicológico son muy similares o incluso más elevadas dentro de las homosexuales, resulta insostenible la noción de que es el machismo o la misoginia del varón la principal responsable de la violencia en la pareja. Esto desmonta buena parte de la estrategia gubernamental. O más grave aún, de la impulsada a nivel mundial por el feminismo de género para luchar contra la violencia en la pareja. También explica por qué se están logrando tan pocos avances en esta área a pesar de los muchos años y recursos empleados en aplicar la estrategia discriminatoria y misándrica del ultrafeminismo. Cuando Eric Pescador afirma para poder satanizar a cualquiera que no le dé la razón que si no estamos por la igualdad estamos por la violencia, que sepa que es un hecho constatable que el feminismo de género no está por la igualdad. Debería ser menos cínico o al menos no tomarnos por más tontos de lo que parecemos. O, si insiste en que está en lo cierto, que se aplique a sí mismo y a sus compañeras hembristas sus propias palabras. Porque es demostrable y ya está demostrado que el feminismo de género es enemigo de la igualdad. Pero como es una verdad que desmonta todavía más la tiranía violeta, el apartheid hembrista al que nos dirigen, volveremos a demostrar que el generismo es una ideología y movimiento social sexista que ha recibido, de manera insólita y con la complicidad de los poderes establecidos, el control de la lucha contra el sexismo. Fin de la primera parte.